Las vacaciones se viven en Chile con culpa y remordimiento. Así lo reveló la última encuesta Radiografía de las Vacaciones, elaborada por la Mutual de Seguridad, y un 79% de los encuestados de hecho reconoce que las vacaciones son efectivas para reducir el estrés laboral, pero un 54% afirma que este alivio duró solo unos pocos días o semanas, lo que sugiere que el desgaste emocional es harto más profundo, ¿no? Y en paralelo a esto aparece la denominada culpa vacacional. ¿Qué es? A ver, un 37% ha sentido que su jefatura los ha hecho sentir mal por tomarse un descanso completo, y un 25% ha recibido comentarios similares por parte de sus propios compañeros, lo que ha llevado a una creciente tendencia a tomarse menos días de descanso. ¿A las vacaciones no se les está dando la relevancia que requieren? Es lo que vamos a conversar con nuestro siguiente entrevistado, doctor en psicología, antropólogo y académico de la USACH, Sergio González. Sergio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Mirna, gracias por la invitación. Sergio, estas cifras son bastante preocupantes. O sea, un 60% que siente esta necesidad de descanso con mayor intensidad que en años anteriores. ¿Se está viendo una escalada en la urgencia emocional? Mira, lo que tendríamos que decir que el problema que ocurre con las vacaciones es el mismo problema que ocurre cuando no hay vacaciones. Tendríamos que decir que, primero que nada, que vivimos una sensación de agobio, una sensación en que se junta el malestar, el deber ser, y todo ello genera algo que están en los diferentes estudios que hemos realizado y que señalan que más del 75% de la población adulta vive con alguna cuota de estrés fuerte, sobre todo en momentos intensos como son, por ejemplo, ahora los momentos de fin de año, ¿no? Por lo Claro. tanto, esto tiene una continuidad no solamente en el tema de las vacaciones, sino en los estilos de vida que tenemos en estos momentos. El estilo de vida de la modernidad líquida, como dicen los sociólogos, es un estilo de vida tremendamente apremiante, muy exigente y con gran capacidad de multiplicar la faena y las tareas que hacemos permanentemente. Y eso, por supuesto, yo lo resumiría en una sola palabra: el agobio. Hay una sensación de agobio psicológico permanente que además lo reproducimos cuando estamos de vacaciones. Claro, ahora es verdad que las personas llegan a fin de año cada vez más cansadas, y te lo pregunto porque a lo mejor nuestros antepasados también llegaban súper cansados. Lo que pasa es que ahora hay otras razones que explican ese cansancio. ¿Qué crees tú? Así es, tenemos que entender, por ejemplo, que hoy día los adultos en general, porque estamos hablando de los adultos, tenemos que sacar afuera a los niños y a los adolescentes. Yo los dejaría fuera de, de lo que marca el estudio, ¿no? Los adultos hoy día tenemos por lo menos 4 líneas de deber ser, de tareas que debemos enfrentar. Debemos enfrentar el tema de la productividad en el trabajo. No solamente tenemos que trabajar, tenemos que cuidar el trabajo, tenemos que demostrar que somos productivos en el trabajo. Junto a ellos tenemos la necesidad de generar las lógicas de reproducción familiar, la crianza de los hijos, el cuidado de los hijos en el colegio, etcétera. Las tareas del hogar, que hoy día son mucho más complejas y que afortunadamente comienzan a ser compartidas tanto por varones como por mujeres. Pero a eso hay un cuarto elemento que tiene que ver con lo que es la producción personal. Las personas necesitan producirse, necesitan ser interesantes, necesitan ser atractivas. Y eso está muy bien, ¿no? Pero eso significa también un gasto de energía enorme. Ir al gimnasio, tener que estar pendiente de tu presentación personal permanentemente, todo eso al final Claro. termina siendo también un cuarto nivel de agobio junto al trabajo, junto a la crianza de los hijos y junto a la necesidad de mantener nuestros hogares y nuestras actividades cotidianas. Claro, Sergio, ahora de todas maneras hay un factor que se suma, ¿no? Para efectos de lo que significa la desconexión, porque cuesta mucho desconectarse, sin duda. Pero hoy día hay otro factor, las pantallas. ¿Está jugando un rol ahí? Sí, pero es que las pantallas son, por así decirlo, como son una especie, como podríamos decir, una prótesis de nuestro cuerpo. Ya las pantallas Mm. no son algo que esté fuera de nosotros. Las pantallas, en esta lógica de prótesis, se explica: si tú sales de casa y se te quedó el teléfono celular, lo más probable es que te devuelvas a buscar el teléfono Total, celular. En esa claro. lógica, podríamos decir, ya la pantalla no es algo externo, es algo que tiene que ver directamente con la necesidad de una conexión instantánea,
y en ese sentido ya es un dispositivo de trabajo, es un dispositivo de comunicación y fundamentalmente podríamos decir que es un dispositivo de integración social, para bien y para mal. Las personas estamos más informadas, estamos informados en tiempos instantáneos, prácticamente de una manera, podríamos decir, en tiempos psicológicos reales, pero no obstante ello, tenemos una dependencia y lógicamente una adicción que refuerza nuestra lógica de estrés. Pero estar integrado también es una forma de estar estresado, porque estás con Claro. una saturación de información, estás recibiendo un conjunto de información y sobre todo la información que reciben las personas, por ejemplo, a través del celular, tiene que ver con el WhatsApp, no es con la búsqueda de páginas web, fundamentalmente tiene que ver con el WhatsApp y el WhatsApp hoy día es una fuente de comunicación emocional. Y las emociones se manifiestan en todo y nada, o son muy intensas en positivo o son muy intensas en negativo. Y en ese Claro. sentido nos provocan también una lógica de estrés. Déjame contarte, se me viene a la mente ahora, Sergio, esto a propósito de que el presidente electo quiere vivir en la moneda. A mí me pasa con el celular, que es como que tú vivieras donde trabajas, porque el celular efectivamente es, ¿no es cierto?, un dispositivo para todo lo que tú señalas, ¿no es cierto?, la conexión con lo personal, con la gente que tú quieres, en fin, tus hijos, tu familia, bla, 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 pero también es el trabajo. Entonces hay una fuerte tensión puesta ahí. Pero déjame seguir avanzando. Las personas se están tomando, ya no se están tomando todas las vacaciones. Las razones las decíamos al comienzo, según esta encuesta, ¿no?, de la Mutual de Seguridad, porque los miran mal los jefes, no sé, tendrán miedo de que el reemplazo pueda ser mejor que ellos mismos. ¿Qué costos tiene esto, el parcelar tus vacaciones, cuando son tan pocas por lo demás? Así es, pero tenemos que dividirlo. Mira, hay una, en psicología social nosotros decimos que hay diferentes generaciones. Está la generación X, que son los adultos sobre 50, 55 años. Está la generación Y, que son los que están, por así decirlo, sub 50, sub 45. Está la generación Z. Hay diferencias que son los jóvenes, los actuales jóvenes de los millennials y los un poquito más viejos, ya los sub 30 podríamos decir, o sub 35. Hay diferencias etarias, que el estudio no da cuenta de eso, ¿no? Hay una distinción enorme. ¿Dónde está el problema de lo que tú ¿Dónde? señalas? Y Ujú. lo que dice la encuesta. Está fundamentalmente en los adultos entre los 65 y los 45 años. Ahí hay donde incluso se venden las vacaciones, donde la persona dice, yo le vendo a mi empleador las vacaciones, o parcelo o vendo parte de esas vacaciones, ¿para qué? Para tener más recursos que me permitan pagar las deudas, mantenerme al día, o llegar a fin de mes, como se decía en la campaña que acaba de terminar, ¿no? Mm. Eso se da y se localiza fundamentalmente allí. Hay un aspecto positivo que hay que decirlo, la generación Z, nuestros jóvenes, los sub 35, no están dispuestos a entregar vacaciones. Es más, producen las vacaciones como una industria de entretenimiento. Hoy día tenemos a los sub 35, digamos, que son profesionales y ya están insertos en el mercado laboral, tú te vas a encontrar que todos ellos ya han viajado al extranjero, que Sí, visitan pues. playas y que tienen, por así decirlo, como una relación con el ocio que puede ser positiva y a veces puede ser tremendamente desgastante, porque algunos jóvenes te dicen, mira, yo me fui de vacaciones y ahora necesito vacaciones para descansar de el tráfago Claro, de actividades que tuve en esas vacaciones, porque exacto. tenía que salir a hacer trekking a las 6 de la mañana o tomaba un tour que salía a las 5 de la mañana y por lo tanto, si tú te das cuenta, hay que diferenciar por edad. Si nosotros tomamos los jóvenes hoy día no están dispuestos a entregar sus vacaciones. Pero en el caso de los adultos de mi generación, por ejemplo, de los ya más viejos, claramente tenemos un deber ser y lo que usa la encuesta. El deber ser indica que el tiempo de vacaciones y el tiempo de ocio no está, por así decirlo, con una buena imagen dentro de nuestra percepción y por lo tanto sentimos lo que dice la encuesta, una lógica de culpa, lo cual es Correcto. tremendamente permisivo y se correlaciona, para terminar este punto, se correlaciona directamente con los niveles de, podríamos decir, de orientación depresiva que tienen los Mm. adultos. Los adultos están en esta sensación de agobio que decía hace un momento, están entre un trastorno del ánimo, una desmotivación y un sentimiento de malestares sociales, malestares laborales, etcétera, y todo ello es un caldo de cultivo muy complicado para el estrés.
Correcto. Deja contar que estamos conversando a esta hora con Sergio González, él es doctor en psicología y antropólogo, académico de la USACH. Estamos hablando de la última encuesta, radiografía de las vacaciones que elaboró la Mutual de Seguridad y que mostró que un 79% de los encuestados reconoce que las vacaciones son efectivas para reducir el estrés laboral, pero un 54% afirma que este alivio dura solo pocos días o semanas. De hecho, quiero entrar en ese punto, Sergio, porque estamos todos de acuerdo que la primera semana estamos todavía conectados. La segunda semana de vacaciones empezamos ya a desconectarnos y entramos en un estado ¿cómo decirte?, de quietud, si es que podemos efectivamente tener vacaciones fuera de nuestro hábitat natural. Y a la tercera semana ya nos desconectamos, pero ya a la cuarta tenemos que volver. Y eso parece que es, o sea, en definitiva, ¿tenemos pocas vacaciones en Chile? Si tuviéramos que decirlo, yo creo que tenemos las mismas vacaciones que tiene por general cualquier país occidental, ¿no? Y a nivel latinoamericano estamos por sobre el promedio. No obstante, ¿cuál Mm. es la situación que yo llamo de agobio? La situación de agobio es que cuando tú te vas de vacaciones, te vas al mismo tiempo con una lista de supermercados de todo lo que no has hecho durante el año y que quieres reparar y quieres utilizar ese tiempo que, si tuviéramos que definir las vacaciones mismas, tendríamos que decir, ¿qué son las vacaciones? ¿Qué Si lo son? decimos en términos psicológicos, decimos, son tiempo para uno, son Mm. tiempo para sí. Cuando trabajamos, tiempo para otro, es tiempo para la productividad, tiempo para nuestra empresa, para nuestra organización, donde no. Pero cuando estamos de vacaciones, estamos en un tiempo propio, tiempo para sí. Y el tiempo para sí implica en determinado momento cambiarlo por todo lo que quedó de arrastre, lo que quedó sin hacer. Por lo tanto, de esos primeros 5 días, que son los días de la desconexión, en que entramos ya en una situación de relax o de entrar en una cierta pasividad que nos permite aprovechar un tiempo para uno, Ujú. comienza a surgir la lista de todo lo que no he hecho y que debo ser productivo, que debo volver a ponerme al día, que tengo que realizar los pendientes. Los pendientes es un carro de arrastre enorme y una de las cosas que uno recomendaría, lo primero, si vas de vacaciones, deja claro que vas a dejar una semana para pendiente, pero tómate 2 semanas o tómate 10 días exclusivamente para hacer lo que a ti te interese, para ir al cine, a lo mejor para ver una serie completa en una Una plataforma, maratón, para ir a claro. caminar, para estar con tus nietos, para estar con tus hijos, para ir a tomarte un helado, para disfrutar. Y no entender que las vacaciones debieran ser otro deber ser y que tengo que asumir el reconectarme con la industria del ocio. Y tener que irse de vacaciones significa tener que hacer viajes cortos que al final nos cansan, en que estamos llenos de agobio producto de los tacos, etcétera. Por lo tanto, este concepto del tiempo para sí, para lo que me interese y lo que me guste, y que puede ser muy, podríamos decir, muy trivial, pero puede ser exactamente lo que me hace bien. Claro, ahora hay un 33% según esta encuesta que no toma vacaciones porque no tiene recursos para pagarse las vacaciones, pero a lo mejor quedarse en la casa también es una forma de descansar, o a lo mejor la gente creerá que, bueno, que si no salgo de Santiago, si vivo en Santiago, si vivo en la ciudad donde estoy, no son vacaciones. Mira, eso tienes que contrastarlo, es cierto. Hay personas que dicen, tengo, por así decirlo, las vacaciones van a ser a puerta cerrada, van a ser indoor, no van a ser outdoor. Es cierto, porque tiene que ver con los recursos y a veces tiene que ser con la necesidad de la desconexión. Para incluso, fíjate, tenemos situaciones de padres con hijos adolescentes que descansan cuando sus hijos adolescentes se van de vacaciones, ¿no? Y ellos dicen, yo me quiero quedar en casa. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es entender que en este tiempo para sí, que es el tiempo del ocio, al cual tenemos que respetarlo. Hoy día, por ejemplo, hay un autor español que es fantástico, que dice, el derecho al ocio es un derecho revolucionario, el derecho al tiempo para sí es fundamental. Y eso no significa tener que producirte, significa tener tiempo para dormir la siesta que no has dormido durante todo el año, para tener unas conversaciones con tu pareja, unas conversaciones con tu afecto de manera larga, para poder Mm. estar en algo que no signifique una cosa onerosa, ni signifique tener que producir eventos, ¿no? El eventismo nos hace daño. En ese sentido, las vacaciones deben ser un tiempo de paréntesis. Quedamos entre paréntesis y no debemos sentir culpa porque nos levantamos a las 10 de la mañana,
porque almorzamos a las 4 de la tarde y porque se pasó el día y no hicimos nada. Claro, Nada productivo. Pero en ese exacto. sentido le hemos permitido a nuestro cuerpo y a nuestra mente poder recargar las pilas. El tiempo de vacaciones es un tiempo de ocio y así debiéramos entenderlo. Correcto. Sergio, si nos remontamos a la época, no sé, de la revolución industrial, cuando trabajaban no solo niños, o sea, no solo personas adultas, sino que niños, ¿no es cierto? Que fue toda una época del desarrollo, de parte del ciclo de desarrollo económico de toda la humanidad. Uno no podría decir que hoy día trabajamos como trabajábamos en esos años, ¿no? Pero hay un tema que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo que nos han llevado a un fenómeno que está sumamente planteado en distintos estudios, que es el llamado burnout, cuando ya colapsas de tal manera, el estrés es tan grande que no puedes, simplemente quedas inhabilitado, quedas, digamos, en condición de tener que tomarte una licencia médica, en fin. ¿Cómo analizas tú ese fenómeno y particularmente cómo se da en Chile? Mira, el síndrome del burnout que se ha descrito con mucha profundidad en la psicología es un síndrome que, para que todos nos entiendan, quienes nos escuchan, es un sentirse absolutamente quemado, sentirse aplastado, ¿no? Y el burnout viene fundamentalmente y se daba en personas que atendían personas que están en situaciones graves o difíciles. El burnout fundamentalmente viene como concepto de personas, por ejemplo, que trabajan en hospitales y atienden a enfermos terminales, a personas que están con graves dolencias, etcétera, ¿no? Sean psiquiátricas, sean médicas, en los liceos donde hay niños en situación irregular, etcétera. De ahí viene el concepto burnout, pero ya el concepto pasó hoy día y está ¿Mm? dentro de las relaciones laborales, podríamos decir, más normales, ¿no? Las discusiones con la jefatura, las malas relaciones con los colegas, malas relaciones horizontales, es decir, en los equipos de trabajo. Y eso tiene que ver fundamentalmente, podríamos señalarlo como una situación en la cual hoy día no tenemos una lectura de de la necesidad del autocuidado. Hoy día estamos aprendiendo a tener pausas saludables, a tener momentos de autocuidado, en que los equipos tengan espacios de reflexividad para poder hablar de lo que les está pasando. Y vuelvo a los jóvenes. En los jóvenes, en las organizaciones donde hay jóvenes profesionales, sobre todo, y hoy día tenemos que decir que prácticamente estamos en el profesionales y técnicos, el 75-80% de la población que trabaja, de la población económicamente activa, trabaja en ¿Mm? servicios, en el sector servicios, atendiendo personas, ¿no? Más que en las industrias de producción material, ¿no? Y en ese sentido tendríamos que señalar que si hacemos caso a esto, a la necesidad de la pausa saludable, a la necesidad de los momentos de reflexión y de momentos de autocuidado de los equipos, es una línea de trabajo positiva y que afortunadamente está entrando. Te pondría dos ejemplos que están ayudando o que van a ayudar en el futuro a apaciguar esta lógica. Primero, Ya. algo que estuvo en la campaña presidencial directamente y hay que decirlo. Fíjate que nosotros hicimos un estudio en el cual veíamos que las 4 ciudades más importantes del país, ¿no? En la conurbación propia acá de Santiago, la conurbación de Valparaíso Viña, en Antofagasta y en la conurbación entre Concepción, Talcahuano, Lota, las personas gastan movilizándose a su trabajo 2 horas diarias promedio. Solamente en movilizarse, ir y volver de casa a trabajo. Eso son 600 horas al año, ¿no? Esas 600 horas al año son un mes y medio de trabajo, solamente Ya. movilizándose. Si eso lo podemos restringir a través de misturar el trabajo en trabajo presencial y trabajo telemático, trabajo a distancia o en coworking, es un tremendo alivio, es una necesidad de alivio. La situación que te decía que tenía que ver con la campaña, las 40 Las horas son 40 horas. fundamentales, es Ya. fundamental. Hoy día está claramente que en la OCDE el promedio deberían ser 38 horas, ¿no? Eso es lo que Ya. se estima como algo conveniente, ¿no? Y una de las cosas que pudimos demostrar y que afortunadamente tuvo una buena recepción, es ver que no baja la productividad, ¿no? No baja la productividad porque las personas bajen de 44 a 40 horas. Por lo tanto, esas son señales que también nos están indicando para hablar en positivo y no solamente en negativo, ¿no? Al tener un 70% de la población con algún nivel de malestar o algún nivel de burnout, ¿no? Son
son puertas o ventanas que nos permitirían ayudar a afrontar el problema de este agobio colectivo en que estamos. Exacto, porque además hay un tema bien importante asociado a aquello. O sea, efectivamente en Chile tenemos temas con la productividad y es un fenómeno que se ha analizado también economistas y en fin, para comprender por qué tenemos un estancamiento en ese tema tan, digamos, determinante para el desarrollo de un país. Pero eso no significa que la gente trabaje poco. Es más, las jornadas laborales son bien extensas en Chile. Efectivamente, como dices tú, ahora las 40 horas vienen a corregir un fenómeno, o sea, un tema como el que estoy señalando, que ojo, va a ser gradual. O sea, ya este año se redujo en 1 hora hasta que se completen, ¿no es cierto?, las 45, de 45 se baje a 40. Pero muchas personas que trabajan de manera informal trabajan incluso doble jornada. ¿Para qué hablar? Por ejemplo, los choferes de aplicaciones como Uber o Cabify. Me ha tocado conversar con ellos y son jornadas extensísimas para poder hacer un salario. Entonces te pregunto, ¿no? En general, ¿cómo observas tú el estado de salud mental y también física de las personas que trabajan en Chile? Mira, lo primero habría que decir que nosotros tenemos más de un 20% de personas que trabajan trabajo informal. El trabajo de Uber, el trabajo de Cabify es trabajo informal, es trabajo precario, hay que decirlo. Y por lo tanto estamos hablando de situaciones de trabajo que hay que corregir. Y ese trabajo precario, que no es un trabajo decente, es una situación que habría que corregir y entrar a normalizar. Se intenta normalizarlo, se intenta estandarizarlo, entendiendo que ese tipo de trabajos surgieron como complemento a otro tipo de actividad, ¿no?, más formal. No obstante, para algunas personas, incluso te diría los repartidores de delivery, Mm, trabajan, no tienen horario, no prácticamente tiene parten horario. en la mañana y terminan a las 12, 1 de la mañana. Todo eso es trabajo precario, ¿ya? Mm, Pero hablando, por así decirlo, dónde está ubicado los 2 tercios de la población, tendríamos que decir que los problemas de salud mental que nosotros tenemos, que son bastante fuertes, tienen que ver con una lógica de una sociedad emergente, una sociedad que se mueve eh, rápidamente por incentivos, eh, por mantener un status quo, por mantener la posición en la cual hoy día, por ejemplo, está la orientación a entender que una familia no puede vivir si no tiene un automóvil, por ejemplo, ¿no? Piensa tú que en Chile entran más de 200.000 autos nuevos por año. Eso de una sociedad de consumo tremendamente desatada, ¿no? Están totalmente congestionadas nuestras calles, nuestras carreteras. Es decir, tenemos niveles o atributos de consumo y de movilidad, podríamos señalarlo, lo que algunos autores hablan del éxito de la modernización, que al final termina con esta paradoja en que tenemos personas más cansadas, más agobiadas, más molestas, más culposas, eh, justamente por tratar de correr por los atributos que te vende el capitalismo líquido, que te vende la sociedad de consumo. En ese sentido, los niveles de agobio son los niveles de agobio que tiene Ciudad de México, que tiene en estos momentos Sao Paulo en Brasil, que está en Bogotá, que están en Madrid, que están en Barcelona, etcétera, a lo mejor con algunos puntos menos, pero tienen que ver con estilos de vida. Nuestros estilos correcto. de vida son estilos de autoexigencia enorme y queremos que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos, queremos que nuestra vida no sea como la fuera de nuestros padres y eso implica tratar de superar brechas en términos de consumo y en temas de movilidad y de estabilidad económica en tiempos muy acotados y eso por supuesto que te pasa la cuenta. Ya, pues Sergio González, doctor en psicología y antropólogo, académico de la USACH, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Mirna. Que estés muy bien.